Hola, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Juan Torena, estudiante de doctorado en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Voy a contarles un poco sobre el trabajo que hice para procesamiento avanzado de señales, que es extracción de características espectrales y clasificación de pacientes con deterioro cognitivo leve, basado en el movimiento del mouse, mientras hacen una tarea. Un poco para poner en contexto, el deterioro cognitivo leve es una patología que tiene que ver con tener un rendimiento cognitivo inferior al que se espera para una determinada edad. O sea, lo que muestra el gráfico es que a medida que envejecemos hay una disminución en el performance, pero hay una disminución esperable por la edad y una disminución que para determinados nivel educativo, edad, género, es atípica, es anormal, y no necesariamente es una demencia, como por ejemplo el Alzheimer, pero puede ser un estadio previo. No necesariamente lleva a la demencia, pero podría ser, por eso es importante poder detectarlo. Y bueno, es bastante difícil de clasificarlo porque es bastante similar a lo que le pasa a las personas con el envejecimiento normal, por así decir. Entonces, para diagnosticarlo, básicamente lo que se ve es algún tipo de baremo. Hay un criterio que se llama el criterio de Peterson, que tiene que ver con si tenés un desempeño de más de 1,5 desvíos estándar en al menos dos pruebas en dos dominios cognitivos, y a su vez tenés las actividades de la vida diaria preservadas, es decir, no necesitas, por ejemplo, a otra persona que viva con vos. Y después hay también en este proceso está involucrado una entrevista con profesionales de la salud, ya sean neuropsicólogos, neurólogos, que toman algunos aspectos un poco más subjetivos, pero básicamente esa es la forma en que se evalúa. A su vez, uno de estos test que se toman a las personas para saber si tienen esta problemática junto con otras es el test del trazo, Trail Making Test, que es un test que se hace en lápiz y papel, donde básicamente hay que unir números en una primera etapa. O sea, son como dos subtests, uno donde se unen números del 1 al 25 sin levantar el lápiz, y otro donde se unen números y letras, y como se ve en la imagen, hay que unir de manera alternada un número, una letra, un número, una letra, lo cual lo hace un poco más complicado, involucra otras funciones cognitivas. Y lo que se hace simplemente es calcular el tiempo total en que las personas tardan en hacerlo, si están para una determinada edad, nivel educativo, etcétera, para unas determinadas condiciones demográficas. Se puede considerar que ese tiempo es suficientemente alto y que la persona tiene alguna problemática, pero es lo único que se toma como variable. Cuando se sabe por distintas investigaciones que hay un montón de factores de las personas, hay datos que se están perdiendo y que podrían estar tomándose, por ejemplo, los errores, cruces y otras cuestiones asociadas. Entonces, nosotros tenemos este dataset que lo tomamos en colaboración con gente del Hospital Italiano, con el área de neurología clínica. Y básicamente tenemos dos grupos. Un MCI es Mild Cognitive Impairment, o sea, deterioro cognitivo leve, y controles, que no están exactamente, no es un grupo desbalanceado, levemente desbalanceado, pero están machados por edad, género y nivel educativo. Y básicamente lo que le hicimos hacer a las personas es hacer este test utilizando el mouse. Y entonces lo que obtenemos es una serie temporal en dos dimensiones de las coordenadas X e Y en cada momento mientras las personas van uniendo esos puntos. Entonces lo que vemos a la derecha es un gráfico que representa esa información que tenemos de esas series temporales. Bueno, nuestro objetivo con esto es poder clasificar con esos datos, utilizando algún tipo de modelo de Machine Learning, cuáles que personas pertenecían al grupo control y al grupo con deterioro cognitivo en base al diagnóstico de las profesionales de la salud.
Por un lado, ya previamente veníamos trabajando con algunos features que acabo de llamar originales, que tienen que ver con cuestiones de desempeño, como cuánto tiempo tardaron, cuántos ítems tocaron, o sea, cuántos llegaron a pasar por arriba, calidad del trazo, o sea, cuántas veces se cruzaron, o por ejemplo, lo que medimos también fue cuántos se alejaban de un camino óptimo, que sería como unir con líneas rectas. A su vez, se hacían pausas o en qué momentos tenían intervalos de acelerados. Y bueno, algunas cuestiones más, como ver qué pasa cuando van de número a letra o de letra a número, algunas cuestiones más específicas. Y el propósito de este trabajo es agregar 3 métricas nuevas asociadas a lo que estuvimos viendo en la materia y relacionadas con Fourier, que una es la energía total de espectro, otra es la proporción de energía en frecuencias altas y otra la entropía espectral. Entonces, para explicarlas un poco más en detalle, básicamente usando Python, lo que hicimos fue, fue calcular la energía espectral total, que es la suma de las potencias de todos los componentes de la transformada discreta de Fourier en 2 dimensiones en este caso, y que da una idea de la magnitud global del trazo en el dominio de la frecuencia. Y la idea con esta medida era ver si se puede asociar con mayor longitud o variabilidad de movimiento. Después tenemos una segunda métrica, o feature, que es la proporción de energía en frecuencias altas. Y se calcula como cociente entre la energía contenida en los componentes espectrales por encima del percentil 75, que bueno, el percentil 75 considerado como un cierto umbral para quedarnos solo con los movimientos de alta frecuencia. Y en tercer lugar tenemos una medida de entropía. En este caso es la entropía de Shannon, pero con la distribución normalizada de la energía espectral, y captura la dispersión de la energía en el espectro. Básicamente, mayor entropía implicaría un trazo menos estructurado y más complejo. Entonces, un poco la idea es ver si el agregado de estas métricas nos pueden ayudar a clasificar mejor a los pacientes y a los controles. En cuanto al pipeline de Machine Learning utilizado, básicamente, para comentarlo brevemente, hubo una etapa de extracción de features, tanto de los que llamamos features originales como los espectrales que estamos estudiando en este trabajo. Después hubo una estandarización de las variables y después hubo una validación cruzada, Lee-One-Out, dejando un sujeto para clasificar en cada caso y entrenando con el resto. Y finalmente se concatenaron esos resultados para computar las métricas. Esto es resumidamente lo que hicimos para entrenar los modelos. En este gráfico lo que podemos observar, yendo a los resultados, es una curva ROC, o 3 curvas ROC, mejor dicho. En un caso en rojo sería la curva ROC para el mejor modelo entrenado solo con datos de Fourier. El caso de la curva verde es Fourier más los features originales, y en el caso de azul, solo los features originales. Y lo que observamos en este caso es que utilizando solo los features de Fourier obtenemos un área bajo la curva levemente superior al azar, no muy buena. Después obtenemos un mejor resultado con los datos originales más los de Fourier, pero el mejor resultado de todos, o levemente, es el de solo usar los datos que teníamos originalmente. A una tabla más detallada en lugar de solo el gráfico de las curvas ROC. Por un lado, esta primera columna que habla del modelo es porque se probaron varios modelos. Regresión logística fue el que dio mejor en los 3 casos, pero también probamos Support Vector Machine, probamos Random Forest y XGBoost. Y vemos entonces que utilizar solo los originales, los features originales, que es lo que acá aparece como digital, es lo que dio levemente mejor respecto a solo Fourier o Fourier más digital. En otras tenemos que nos dan igual o muy similar, pero la relevancia por ahí en este caso es que la UC dio mejor para solo datos digitales. Eso nos lleva a algunas conclusiones.
Exploramos simétricas simples derivadas de la transformada de Fourier en 2 dimensiones. Utilizando los datos del mouse, mejoran la clasificación de pacientes con deterioro cognitivo leve. Evaluamos 3 configuraciones de datos, solo los features digitales originales, solo los features de Fourier y la combinación de ambos. Y lo que se observó es que la adición de los features de Fourier no mejoró, al menos significativamente, el rendimiento del mejor modelo, que era regresión logística. En realidad hizo que bajara un poco su performance. Las métricas de Fourier propuestas podrían no capturar diferencias significativas en frecuencia espacial entre trayectorias de pacientes y controles, o sea, quizás realmente no estamos viendo esa diferencia porque la métrica no logra captar algo nuevo, pero también una segunda posibilidad es que la señal que ya se encontraba contenida en los features digitales originales ya concentre la mayor parte de la variabilidad. Y como se dijo al principio, también es un problema de clasificación complejo porque son bastante similar el estado de las personas control de cierta edad con las personas que tienen deterioro cognitivo leve. Y finalmente, también quizás necesitamos representaciones de frecuencias más complejas, como por ejemplo tiempo de frecuencia o modelos no lineales más potentes, o quizás algún tipo de ventana o tener algo más, alguna cuestión relativa al tiempo. Y en futuros trabajos se podrían explorar otros features que quizás capturen la variabilidad que no logramos capturar con estos. Muchas gracias.